física mecánica y de fluidos. Esta estudia el movimiento de masas o partículas en un medio elástico. Los temas son los siguientes. Primero, las magnitudes y la medición, haciendo referencia a las magnitudes físicas que se definen como básicas o derivadas, y cómo obtener los valores de estas a partir de medición con instrumentos o cálculo utilizando fórmulas. En esta medida se establecen los procedimientos para construir experimentos que permitan establecer las relaciones entre la variable dependiente e independiente y así remodelar una ecuación o una fórmula para obtener o calcular el valor de una magnitud física. Se estudia también la parte de teoría de error y se estudia las incertidumbres en una medición. El tema siguiente son dos vectores. Algunas magnitudes físicas son vectoriales, es decir, tienen magnitud, dirección y sentido, y cumplen todas las propiedades de los vectores como sus operaciones. El movimiento en una dimensión y en dos dimensiones están incluidos inicialmente en el tema de cinemática, que como la mecánica estudia el movimiento, pero de partículas en el vacío, es decir, que no tiene en cuenta la masa de los cuerpos y en esa misma medida no tiene en cuenta el rozamiento. Cuando hablamos de dos dimensiones, entonces hablamos del movimiento de proyectiles que se mueven en X con velocidad constante y en Y con aceleración constante. El movimiento circular uniforme se tiene en cuenta cuando se habla de cuerpos que describen circunferencias con velocidad constante. La aceleración tangencial y radial hacen referencia a la aceleración de un cuerpo que hace o realiza un movimiento circular uniforme, que en este caso sería igual a 0, y radial, que hace referencia a la aceleración que está dirigida hacia el centro de la trayectoria. Las leyes de movimiento, que son las leyes de Newton, son tres. La primera, la inercia, que es la tendencia a mantenerse quieto o en movimiento con velocidad constante. La fuerza neta, que hace referencia al cambio de la cantidad de movimiento en un intervalo de tiempo. Y las fuerzas de acción y reacción. El movimiento circular y otras aplicaciones de las leyes de Newton. Usualmente hasta este punto diríamos que la física se llama fundamentos de física mecánica. De aquí en adelante entonces veríamos el resto que corresponde a la física mecánica y de fluidos. Entonces tenemos movimiento circular uniforme, que ya habíamos dicho que con velocidad tangencial constante, y el no uniforme, donde la velocidad tangencial es variable. Esto significa que el cuerpo experimenta aceleración tangencial. Fuerzas resistivas, hablamos de fuerzas que modifiquen el movimiento, en particular las fuerzas de rozamiento. Las fuerzas fundamentales de la naturaleza, que se habla de la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza para separar un núcleo y la fuerza para desprenderse los electrones de un átomo. El trabajo y la energía, entonces hablamos del trabajo de fuerzas constantes. Este trabajo es el resultado de un producto escalar, que es fuerza por distancia por el coseno del ángulo comprendido. El trabajo de fuerzas variables, entonces, es el trabajo realizado por fuerzas de rozamiento. La energía cinética y el teorema del trabajo y la energía. Cuando la fuerza que realiza trabajo no es constante, podemos pensar en que un cuerpo que va en movimiento es detenido por una fuerza de rozamiento, es decir,
que la fuerza de contacto realiza trabajo para detener el cuerpo y disminuir su energía cinética. La potencia, que hace referencia al trabajo realizado por unidad de tiempo. La energía potencial y la conservación de la energía. La energía potencial sabemos que depende del producto de la masa por la aceleración de la gravedad por la altura del cuerpo si hablamos de energía potencial gravitacional, y si hablamos de la energía potencial elástica sería un medio de la constante por la deformación al cuadrado. Las fuerzas conservativas y no conservativas, entonces hablamos de las fuerzas no conservativas, que son las que afectan el movimiento, como el rozamiento. Las fuerzas conservativas y la energía potencial, si las fuerzas que actúan sobre la energía potencial no afectan el movimiento, es decir, no son el rozamiento, entonces en la medida en que un cuerpo pierde energía potencial gravitacional estaría ganando energía cinética. De esta manera se conserva la energía mecánica del cuerpo, de tal manera que la energía mecánica es igual a la suma de la energía cinética con la energía potencial, ya sea la gravitacional o la elástica. El cambio en la energía mecánica con fuerzas no conservativas, ya habíamos hablado en el caso del teorema del trabajo y la energía. Cuando hay fuerzas no conservativas, la energía cinética que se pierde es equivalente al trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. La conservación de la energía en general, se afirma que la energía se conserva, solamente experimenta transformaciones. El momento lineal y los choques. El momento lineal siempre se conserva, sean choques elásticos o inelásticos, entendiendo el momento lineal como el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad. El impulso y el movimiento. El impulso hace referencia al producto de una fuerza por un intervalo de tiempo. El impulso produce cantidad de movimiento. El impulso es equivalente al cambio en la cantidad de movimiento que experimenta el cuerpo. Los choques elásticos e inelásticos en una dimensión y en dos dimensiones. Los choques elásticos hacen referencia a choques que conservan el momento lineal y la energía cinética. Ambos conservan el momento lineal, y el choque elástico conserva la energía cinética, mientras que el inelástico no conserva la energía cinética y hay desprendimiento de calor en el choque. Cuando hablamos del centro de masa, podemos hablar de un lugar geométrico en donde se concentra la masa de todas las partículas que componen un cuerpo masivo. La rotación de un objeto rígido alrededor de un eje fijo. Entonces hablamos de la velocidad y la aceleración angular, estaríamos hablando de la velocidad y la aceleración de un cuerpo que gira. Es decir, que esta velocidad y esta aceleración dependen del ángulo de rotación. Y la cinemática rotacional entonces hace referencia al movimiento de un cuerpo que gira. Y la energía rotacional hace referencia a la energía que tiene un cuerpo que gira o que rota. El momento de inercia, que está relacionado con cuerpos que giran, explica la tendencia que tendría un cuerpo a no girar o a oponerse al movimiento. Este momento de inercia dependería de la masa y de la posibilidad de giro que tengan estos respecto a la posición que se encuentren en referencia al centro de masa del cuerpo. El momento de torsión, que hace referencia también a la posibilidad de deformación que experimenta un cuerpo.
el trabajo, la potencia y la energía en el movimiento rotacional, entonces está relacionado con el trabajo, la potencia y la energía de un cuerpo que rota o gira sin deslizarse. El movimiento de rodamiento, el momento angular y el momento de torsión. Cuando hablamos del movimiento de rodamiento, entonces estaríamos hablando de un cuerpo que gira, hace giros sin deslizarse. El producto vectorial y el momento de torsión, entonces hablamos que es un producto cruz, y este dependería del producto de la fuerza por el brazo de giro por el seno del ángulo comprendido. El momento angular de una partícula equivale al producto del momento de inercia por la velocidad angular. La rotación de un cuerpo rígido, la rotación entonces de un cuerpo rígido va a depender de la masa y la distribución de esta, haciendo referencia a las diferentes distancias que haya entre las masas o los componentes de masa de este cuerpo respecto al centro de masa. La conservación del momento angular, decimos que es conservativa en el sentido de que la suma de estos momentos de un cuerpo que gira, teniendo en cuenta que puede girar en una dirección u otra, se conserva. Equilibrio estático y elasticidad. Las condiciones de equilibrio, cuando hablamos de condiciones de equilibrio de una masa sobre la que actúa una fuerza, entonces decimos que está en equilibrio si la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre esta masa son iguales a cero y la sumatoria de las posibilidades de giro o torque también son iguales a cero. Las propiedades elásticas de los sólidos: si un cuerpo es elástico, al aplicar una fuerza se deforma, y al dejar de aplicar la fuerza el cuerpo recupera su forma original. Este cuerpo o este sólido se considera elástico. El movimiento oscilatorio, entonces hablamos del movimiento armónico simple, que hace referencia a todas las posiciones que puede tomar una partícula con respecto a una posición de equilibrio. Podemos pensar en un resorte del que se cuelga una masa, separando la masa y el resorte de su posición de equilibrio, este empieza a oscilar en la dirección contraria a la fuerza aplicada, de tal manera que la fuerza que produce un movimiento armónico simple es opuesta a la fuerza motriz. El trabajo producido por fuerzas variables es el trabajo relacionado con las fuerzas de rozamiento. La energía de un oscilador armónico simple, entonces tendríamos una energía potencial elástica y una energía cinética. La suma de estas energías se debe conservar. El péndulo simple, que hace referencia a una masa colgada de una cuerda, conserva también su energía mecánica, en este caso la energía potencial gravitacional y su energía cinética. La relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme: se dice que si tomamos un movimiento circular uniforme, o sea, un cuerpo que describe una circunferencia con velocidad constante, y proyectamos este movimiento sobre una superficie, observamos que el cuerpo que hace círculos empieza a oscilar sobre una superficie horizontal de izquierda a derecha, de tal manera que el movimiento circular uniforme se asemejaría a un movimiento armónico simple u oscilatorio. La ley de la gravitación universal: hablamos de la fuerza gravitacional, que es igual a G por la masa 1 por la masa 2 dividido entre la distancia que separa los cuerpos.
La G, que hace referencia a la ley de la gravedad de Newton, la G es la constante de Cavendish, que es diferente a la de la aceleración de la gravedad, que es G, que equivale a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La medida de la constante gravitacional hace referencia a la de Cavendish, que fue calculada por este señor estableciendo el movimiento posible de dos cuerpos ubicados a cierta distancia y acercando una tercera masa hasta que estos se separaban cierta distancia. De esta manera se calcula el valor de la constante G mayúscula, que es la constante de Cavendish. El peso y la fuerza gravitacional, los dos están relacionados de tal manera que el peso, que se puede calcular como el producto de la masa por la aceleración, también se puede calcular como el producto de G por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia que lo separa al cuadrado. O sea que la fuerza gravitacional también es equivalente al peso del cuerpo. Las leyes de Kepler que se utilizan para describir el movimiento de los planetas. Estas están relacionadas y se pueden encontrar equivalencias entre las leyes de Newton y las leyes de Kepler. El campo gravitacional, que hace referencia a la aceleración de la gravedad, o sea que la manera como caen los cuerpos está relacionado con el campo gravitacional. En el caso del campo gravitacional terrestre, este es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que equivale a la aceleración de la gravedad, que está dirigida hacia el centro de la Tierra. La energía potencial gravitacional, entonces, tenemos en cuenta la fuerza gravitacional de Newton y a partir de esta entonces se deduce la energía potencial gravitacional. La mecánica de fluidos, que hace referencia al movimiento en un fluido. Tenemos un primer caso que es la presión de sólidos, o sea, la presión ejercida por el contacto entre un sólido y una superficie, y esta es igual a la fuerza aplicada por el cuerpo dividida entre el área de contacto. La presión de fluidos, que lo determina Pascal, hace referencia a la presión ejercida sobre dos áreas de diferente magnitud, de tal manera que las presiones ejercidas son equivalentes, y de esta manera se puede multiplicar la fuerza aplicada, de tal forma que a menor área hay mayor fuerza y a mayor área hay menor fuerza. O sea que la relación entre la fuerza y el área son inversamente proporcionales. La presión hidrostática, que es el principio de Arquímedes, hace referencia entonces a la relación entre el área y la fuerza aplicada en un tubo continuo que tiene áreas de diferente tamaño. La dinámica de fluidos hace referencia a las características de un fluido en movimiento. La ecuación de continuidad dice que la cantidad de masa en un fluido en movimiento se conserva. La ecuación de Bernoulli habla de la relación entre la velocidad de un fluido dentro de un tubo o recipiente que se le modifica el área, de tal manera que el área y la velocidad son inversamente proporcionales.